Saludos con todos, soy el ingeniero Carlos Sáez, coordinador del área de monitoreos en Enviro Project. En esta oportunidad les voy a hablar brevemente de cómo se desarrollan las labores en mi área y algunos de los criterios y consideraciones a seguir cuando se ejecutan los trabajos de campo. De acuerdo a nuestro procedimiento establecido en nuestro sistema de gestión de la calidad, el servicio comienza con la entrega de la orden de servicio, la cual obedece a los requerimientos solicitados por nuestros clientes. Para el caso de monitoreos pueden ser o bien como una solicitud de elaboración o reporte ambiental, como parte de los compromisos establecidos en su cronograma de monitoreo contemplado en su IGA, o como línea base durante la elaboración de los mismos. Se verifica el detalle del requerimiento de la propuesta técnica con el programa de monitoreo indicado en su instrumento. Se debe verificar además el tema de la provisión de energía eléctrica y custodia de los equipos, si por ejemplo la empresa va a proveer o no de andamios o si se van a requerir grupos electrógenos, si en caso las estaciones de monitoreo se encuentran en viviendas, quién se va a hacer responsable del pago al dueño de la casa, etc. Lo cual debe ir detallado en la cotización. Es por ello que se sugiere que en la medida de lo posible la cotización obedezca a una visita técnica previa a los trabajos de campo, a fin de detallar que queden contemplados todos estos detalles. Una vez realizado este cruce de información, se procede con las coordinaciones previas, tanto con él o los laboratorios, que es un trabajo en conjunto con el área de marketing, y con el cliente a fin de definir la fecha de inicio del servicio. Se elabora además un cronograma de trabajo donde se detalle cómo se van a desarrollar los trabajos en cada uno de los días de monitoreo, indicando los datos de los encargados del servicio, tanto de la consultora como del laboratorio. Se envía además los seguros complementarios de trabajo de alto riesgo, el certificado o certificados de aptitud médica ocupacional, el IPRC, el procedimiento de trabajo seguro y cualquier otra información que el cliente lo solicite. Hay que tener en cuenta que gran parte del éxito del servicio y que no nos permitan que no se generen retrasos dependerá de una correcta coordinación. Se sugiere que toda la comunicación, tanto con el cliente como con los laboratorios, se formalice vía correo electrónico. Ya definida la fecha del servicio y los detalles del mismo, se procede a las coordinaciones internas, tanto con el personal de la consultora como con los encargados del laboratorio. Por ejemplo, se debe indicar al laboratorio cuántos metros de extensión hay que llevar para el tema de la provisión de energía que alimentará los equipos, el tipo de enchufe que hay que llevar, si va a ser doméstico, industrial, si hay que llevar sogas, algún EPP específico, de repente respirador, entre otros, ¿no? Asimismo, se elabora el requerimiento económico donde se detalla los gastos que se tendrán durante los trabajos de campo, el tema de los viáticos, combustibles, peajes, taxis, etcétera. De acuerdo a nuestro sistema de gestión, contamos con un formato que justamente permite asegurar que no se deje ningún detalle al aire. Esta información es verificada previamente por los responsables del área, desarrollando así un trabajo de calidad y que sea trazable. Ya en los trabajos de campo propiamente dicho, es muy importante que se deba supervisar el adecuado desarrollo del mismo. Si bien el monitoreo en sí es desarrollado por laboratorios acreditados por el Instituto Nacional de la Calidad, INACAL, no se debe dejar de lado que se verifique in situ que este se desarrolle bajo los criterios establecidos en los protocolos de monitoreo promulgados por el MINAM o por los subsectores productivos, Produce, MINEM, Vivienda, etcétera. Por ejemplo, en diciembre último se ha aprobado el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, donde se establecen los lineamientos para justamente definir el número de estaciones, la ubicación de los mismos, los parámetros en función de la actividad o fuente, la frecuencia y los periodos de muestreo, los métodos de referencia y métodos equivalentes, sea de la norma técnica peruana, de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, ASTM, norma europea, entre otros. Hay que tener en cuenta que la ubicación final de las estaciones de monitoreo debe cumplir con 4 criterios básicos, que son la representatividad de los resultados, la seguridad del personal y equipos, la accesibilidad al punto de muestreo y la disponibilidad de energía. Asimismo, hay criterios técnicos en cuanto a la ubicación y disposición de los equipos,
los equipos de monitoreo de calidad de aire. Por ejemplo, la altura mínima de la entrada del muestreador, que no debe ser mayor a un metro, que no debe ser, perdón, menor a 1,5 metros, siendo lo adecuado entre 1,5 y 4 metros. La distancia de la estación respecto a los obstáculos, ¿no? Que, que debe ser por lo menos 2,5 veces la diferencia de alturas entre el obstáculo y la entrada del aire del muestreador. La distancia del equipo hacia la fuente de emisión, que no debe ser menor a 20 metros, o la distancia, por ejemplo, del muestreador, o por ejemplo la distancia entre los equipos, no deben competir entre ellos. La distancia, por ejemplo, entre los equipos de muestreo de alto volumen debe ser mayor a 2 metros y de bajo volumen mayor a 1 metro. En el caso, por ejemplo, de las estaciones meteorológicas, ¿no? Se sugiere que la altura en que se ubican los sensores de viento no debe ser menor a 3 metros, ¿no? A fin de que justamente esta información nos dé una adecuada aproximación de la distribución de los contaminantes. Entre otros criterios, además, ¿no? Como el de resolución, rango, unidades que se deben reportar, calibración, etc. De igual manera, se debe supervisar las buenas prácticas en la manipulación de las muestras, ¿no? Que también están indicados en los métodos estandarizados y protocolos. Por citar alguno de ellos, el uso de guantes para evitar la contaminación de filtros y las muestras de calidad de agua, la verificación y o calibración de los equipos previo al muestreo, el rotulado y la preobservación de las muestras, el correcto llenado de la cadena de custodia, que es justamente el documento que nos permite la trazabilidad del muestreo, ¿no? Donde debe estar claramente indicado el nombre del proyecto, los parámetros que se han muestreado, los códigos y coordenadas UTM de las estaciones, la fecha y la hora del muestreo, el nombre y firma del personal del laboratorio a cargo de la colecta de la muestra, el nombre y firma del supervisor y que da fe de la información consignada en este documento. Se sugiere que los códigos de los equipos también vayan justamente en la cadena de custodia. Ello contribuirá a que se corrobore justamente con los certificados que posteriormente envíe el laboratorio y que forma también parte de los anexos del informe. Es recomendable que se deba tomar la mayor evidencia fotográfica de las condiciones del lugar de muestreo y de los alrededores, así como de los posibles eventos que se hayan podido suscitar en el desarrollo del mismo. Esto ayudará a sustentar los resultados obtenidos y enriquecerá el informe final. Una vez culminados los trabajos de campo con la entrega de la copia de la cadena de custodia, se lleva toda esta información a la empresa, ¿no? Que posteriormente es validada por el encargado del área. Posteriormente viene la etapa de gabinete, ya con el envío de los informes de ensayo de los laboratorios, previa verificación de estos, se continúa con la elaboración del informe o reporte de monitoreo, la cual es revisada antes de su envío al cliente, siempre respetando los plazos establecidos en la orden de servicio, para posteriormente, dada la conformidad del caso, se proceda a su impresión final y despacho. Igualmente, en cada uno de los pasos se sigue el formato anteriormente mencionado y con ello se da por concluido el servicio. Bueno, evidentemente hay mucha mayor información por desarrollar, sin embargo he querido a grandes rasgos darles a conocer cómo se desarrollan los trabajos de supervisión de monitoreo en EnviroProject, ¿no? Les hago la invitación a que puedan revisar los protocolos, procedimientos y normativa ambiental en general, que contribuirá enormemente en su formación. Gracias.